Hola a todos. Eh, una vez más tenemos la oportunidad de reunirnos a poder eh, enriquecer nuestro conocimiento. En esta ocasión, bueno, vamos a estar hablando de algunos tópicos respecto a la reanimación cardiopulmonar. Y bueno, siempre es importante saber por qué hablamos de esto. Estos números que seguro muchos de ustedes ya saben, la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte a nivel global. Se estima que en Argentina ocurren entre 1.1 a 6.6 paros cardíacos por hora, y esta prevalencia tiene que ver mucho con los grupos etarios. La mayoría son por causa cardíaca y algún porcentaje no despreciable del 25% son de causa extracardíaca. La mayor parte de los paros cardíacos ocurren en el área intrahospitalaria. eh, y bueno, 6% de los sobrevivientes reasumen su vida sin secuelas, que es un porcentaje bastante bajo. La reanimación cardiopulmonar no es más que la totalidad de las medidas que implementamos para poder revertir el paro cardíaco. Los objetivos de esta son revertir la muerte clínica, preservar la vida, limitar la discapacidad, controlar y estabilizar el aspecto respiratorio y cardiovascular, lograr esto con la mayor rapidez, agilidad y con terapias adecuadas para poder disminuir secuelas y mejorar el pronóstico y la rehabilitación. Las indicaciones son el paro respiratorio, cardíaco y la muerte clínica. Vamos a definir estos términos. Paro respiratorio o apnea es la ausencia de movimiento respiratorio efectivo. El paro cardíaco, el cese global de la circulación por cese de la función mecánica efectiva del corazón. Y la muerte clínica es aquella pérdida de la conciencia que se asocia a apnea y ausencia de pulso, con fracaso cerebral potencialmente reversible hasta la recuperación completa, incluso cerebral. Eh, Esta es una condición que es tiempo dependiente. Mientras menos sea efectiva en las medidas que tomamos y menos efectivos seamos con el tiempo que también que utilizamos para tomar estas medidas, peores son los resultados. Eh, Bajo condiciones normales o en condiciones neurológicas normales, todo paciente tiene una respiración espontánea y está consciente. Una vez que hay algún grado de déficit neurológico, se mantiene la respiración espontánea y este déficit neurológico puede ir desde la somnolencia hasta el estupor. Habitualmente esto ocurre en los primeros 10 minutos. Una vez que se progresa a un estado vegetativo, se mantiene la respiración y hay una pérdida significativa de la conciencia. Eso ocurre aproximadamente a los 15 minutos de originado el problema. Y aproximadamente a los 20 minutos ya se habla de criterios de muerte cerebral, en donde hay apnea y trastorno completo de la conciencia. Las nuevas guías del 2020 de la American Heart Association tienen algunas modificaciones respecto a las previas del 2018 y 2015. Hay algunos eslabones que se mantienen en la cadena de supervivencia, como el reconocimiento y prevención tempranos, la activación de la respuesta a emergencias, la RCP de alta calidad, la desfibrilación temprana y los cuidados posparo cardíaco. eh, Cuando hablamos de paros cardíacos intrahospitalarios, y a esta se suma la recuperación, del mismo modo que se suma este mismo eslabón a la cadena de supervivencia del paro cardíaco extrahospitalario. Eh, Sin variaciones significativas en algunas de las medidas que se toman, vamos a acotar algunas de ellas en el transcurso de esta ponencia. El soporte vital básico implica el mantenimiento de la vía aérea permeable, el apoyo respiratorio y circulatorio sin otro equipamiento más que los dispositivos de protección. Y bueno, ya sabemos que desde hace algún tiempo ya no tiene el orden que habíamos aprendido inicialmente del ABC, sino que ahora se hace sustituido por el CAB, en donde el C corresponde a la restitución artificial de la circulación con 30 compresiones, con una profundidad de 5 centímetros y una frecuencia de 100 a 120 por minuto. La A corresponde a la vía aérea, con las distintas maniobras que se pueden utilizar, como la maniobra frente-mentón o la tracción mandibular. La B corresponde a las ventilaciones,
con una relación de 30-2 o de 15-2, dependiendo de si la vía aérea se ha logrado asegurar. Y también hay que considerar en esta parte del soporte vital la administración de algunos medicamentos como la naloxona cuando hay sospecha de que estemos bajo la presencia de la intoxicación por opioides. Hay una serie de medidas que tenemos que tomar para evaluar y activar eh, la cadena de supervivencia. Eso no debe limitar que iniciemos el RCP temprano. Lo que ya habíamos conversado acerca de la administración de la naloxona y bueno, después de esto la reevaluación y la toma de decisiones respecto a si es necesario aplicar terapias eléctricas tempranas. El soporte vital básico debemos recordar que incluye la identificación de ritmos desfibrilables, ya que la utilización del desfibrilador externo automático forma parte del soporte vital básico. Estos ritmos desfibrilables son la fibrilación ventricular en sus variables diversas, la gruesa, la fina, y la taquicardia ventricular, también la variable monomórfica, polimórfica. Lo particular de la taquicardia ventricular es que es una taquicardia ventricular sin pulso. Cuando pasamos al soporte vital avanzado, ya incluimos dispositivos avanzados para el control de la vía aérea y la administración de algunos fármacos. Estas dos condiciones no deben demorar la reanimación inicial. El algoritmo de las nuevas guías de la AJA del 2020 es este que tenemos acá, en donde una vez que iniciamos la RCP, asociamos esto a la administración de oxígeno, debemos comenzar el monitoreo, preferiblemente con un desfibrilador. Si el ritmo es desfibrilable, como hablamos de la FB o de la TB sin pulso, entonces debemos iniciar la descarga. Una vez suministrada la descarga, debemos continuar con medidas de RCP, al menos por 2 minutos, y posteriormente reevaluar el ritmo. Si el ritmo sigue siendo desfibrable, aplicamos una nueva descarga, volvemos a reiniciar RCP y siempre considerar que debemos suministrar adrenalina cada 3 a 5 minutos durante la reanimación. Para este momento ya deberíamos considerar la implementación de un dispositivo que nos asegure la vía aérea y, de ser posible, la utilización de capnografía o capnometría para el monitoreo de la misma. Si seguimos evaluando y vemos que el ritmo sigue siendo desfibrable, debemos aplicar una nueva descarga. Y ya para este momento deberíamos considerar, una vez que hemos hecho 3 descargas, la administración de algunos antirrítmicos como son la amiodarona o la lidocaína. Una vez que hemos alcanzado estos pasos, debemos seguir evaluando si el ritmo es desfibrilable. Si el ritmo no es desfibrilable, o en el caso de que estemos en una situación de distolia o actividad eléctrica sin pulso, debemos realizar maniobras de RCP, seguir con el suministro de adrenalina y bueno, tratar de evaluar las condiciones que puedan ser reversibles, las causas reversibles de parada cardíaca. Considerar que tanto si hemos iniciado con una FB o una TB, o si hemos iniciado con una sistolia o una actividad eléctrica sin pulso, durante la evolución de la reanimación podemos saltar a cualquiera de los dos brazos. En caso de sistolia, podemos revertir esta sistolia y entrar en una FB-TB, o en el caso de una FB-TB después de una descarga, entrar en asistolia o actividad eléctrica sin pulso. Hay algunas acotaciones que hace el algoritmo que ya veníamos conversando. Las compresiones fuertes, 5 centímetros o 2 pulgadas, rápidas, de 100 a 120 compresiones por minuto, y permitiendo una expansión torácica completa, como vemos abajo a la derecha donde dice el área de relajación. Minimizar las interrupciones de las compresiones y evitar la ventilación excesiva. Cambiar de compresor cada 2 minutos
o antes si el reanimador se encuentra agotado, el uso de dispositivos avanzados para asegurar la vía aérea. Si esto no ha sucedido, mantener relación 30-2 y el uso de la capnografía si se dispone de la misma. Si se ha decidido utilizar terapias eléctricas, considerar si estamos utilizando equipos con ondas bifásicas o monofásicas. En el caso de las bifásicas, evaluar la recomendación del fabricante. Actualmente son 200 joules, pero pueden ir de 220 a 200 joules. Si se desconoce la recomendación del fabricante, utilizar el valor máximo disponible. Y si estamos utilizando ondas monofásicas, iniciar con 360 joules. Respecto a los fármacos que veníamos hablando, las indicaciones sobre la adrenalina es de 1 miligramo cada 3 a 5 minutos, que sería una ampolla, la amiodarona, que la suministramos en bolo en el contexto de la reanimación cardiopulmonar. Podemos dar una primera dosis de 300 miligramos que corresponde a 2 ampollas y en caso de necesitarlo una segunda dosis que sería de una ampolla de 150 miligramos. En el caso de la lidocaína, para los eventos ventriculares, sería una primera dosis de 1 a 1.5 miligramos por kilogramo. Y si pudiésemos utilizar una segunda dosis de 0.5 a 0.5 miligramos por kilogramo. Las presentaciones que vienen de la lidocaína endovenosa vienen al 1 y al 2%. Así que aprovecho de dejarles esto acá. Si fuera al 1%, que quiere decir que hay 1 gramo por cada 100 mililitros, serían 1000 miligramos por cada 100 mililitros, lo cual corresponde a 10 miligramos por ml. Si tuviésemos hipotéticamente un paciente de 70 kilogramos, entonces correspondería a 7 mililitros si fuera al 1%. En el caso de ser al 2%, se correspondería a la mitad de esto. Una vez que hemos asegurado la vía aérea con ya sea con intubación traqueal o con algún dispositivo supraglótico, también tenemos que considerar la capnometría o la capnografía como medida de monitoreo. Una vez asegurada la vía aérea, lo ideal sería una ventilación cada 6 segundos, lo cual correspondería a 10 ventilaciones por minuto. Y las compresiones torácicas deben ser continuas. Si la reanimación ha sido efectiva, deberíamos considerar un retorno de la circulación espontánea en presencia de pulso o en presencia de presión arterial. También podemos considerarlo bajo estas otras dos situaciones que se presentan únicamente si estamos realizando monitoreo de capnometría, como es el caso del aumento repentino de la PEC-CO2 a más de 40 milímetros de mercurio, o en el caso de aquellos pacientes que tengan una línea intraarterial, la aparición de ondas espontáneas de presión arterial. Importante siempre esta mnemotecnia que son las causas reversibles de parada cardíaca. Y bueno, no solo las causas reversibles, sino que son también aquellas causas que si no se tratan van a perpetuar la parada cardíaca. Y bueno, la mnemotecnia es la 5H5T, también se le llaman 6H6T. 6H6T porque las H serían la hipercalemia, considerándolas aparte, y en el caso del neumotórax atención, también se consideran como las 2T del neumotórax atención. Y bueno, las enunciamos: hipovolemia, hipoxia, hidrogenión, como para hacer alusión a la acidosis, hipercalemia, como ya hemos comentado, hipotermia, neumotórax atención, taponamiento cardíaco, toxina, trombosis pulmonar o trombosis coronaria. Este es el algoritmo que nos presentan también estas nuevas guías para la restitución de la circulación espontánea. Una vez que se ha restituido la circulación espontánea, si la vía aérea no se había
asegurado, sugieren la colocación de tubo endotraqueal como medida para asegurar la vía aérea. También hay que controlar algunos parámetros como la frecuencia de las ventilaciones, el objetivo de saturación parcial de oxígeno, el objetivo de CO2, el objetivo de los parámetros hemodinámicos y algunas medidas de monitoreo y mediciones, como es la realización del electrocardiograma de derivaciones, lo cual nos va a conllevar a tomar algunas decisiones respecto al paciente, como la necesidad de intervención cardíaca de urgencia, la presencia de infartos o algún tipo de síndrome coronario, sobre todo con elevación del ST, porque eso nos establecería criterios diagnósticos y también eh, toma de decisiones en el momento. En caso de shock cardiogénico inestable, en caso de necesidad de asistencia circulatoria mecánica, en, en fin, estos datos los ocultamos aquí más adelante también. Lo que veníamos hablando, las metas deberían ser una saturación parcial de oxígeno mayor a 92%. También hay que evitar la hiperoxia, por eso en algunas partes de la guía surgieron más de 92%, pero menos de 98%. También una meta de CO2 de 35 a 45 milímetros de mercurio. Y bueno, algunos parámetros hemodinámicos como la administración de fluidos tipo cristaloides, evitar los coloides, la utilización temprana de inotrópicos, y cuando utilizamos inotrópicos tener una presión arterial sistólica meta de 90 milímetros de mercurio o presión arterial media meta mayor de 65 milímetros de mercurio. Hoy en día está muy en boga la utilización de parámetros dinámicos como objetivo para evaluar los objetivos de reanimación. Pero bueno, ya eso es tela para cortar en otra presentación. Con respecto al control continuo en las prácticas de urgencia, lo que veníamos hablando del electrocardiograma de 12 derivaciones, porque nos va a plantear la posibilidad de necesitar una intervención cardíaca de emergencia. Otras medidas son el manejo específico de la temperatura. Hay que tratar de mantener una temperatura corporal de 32 a 36 grados centígrados. Para esto hay dispositivos de calentamiento o de recirculación, como se les enuncia, y es necesario el monitoreo continuo de la temperatura central, de la normoxemia, normocapnia, euglucemia, dependiendo del tiempo de duración de la reanimación, considerar el monitoreo con electroencefalograma y bueno, siempre orientar el soporte ventilatorio en una ventilación de protección pulmonar. Acá las guías nos vuelven a recordar la reevaluación de las 5H y las 5T. Y bueno, otra acotación que viene incluyendo las guías desde el 2018 es tomar en cuenta el tiempo de reanimación del paciente y cuando tuvo reanimación prolongada también plantear un enfoque multimodal del neuropronóstico de este paciente. También considero que es materia de discusión de otra ponencia. Una vez que se han superado las etapas iniciales de la restitución de la circulación espontánea, nunca está de más considerar el síndrome postparo cardíaco, ¿ya? Las causas del paro cardíaco, su duración y la severidad son las que van a condicionar también la severidad y el pronóstico de este síndrome postparo cardíaco. Y las manifestaciones clínicas habituales son edema cerebral, disfunción miocárdica, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, shock. El tratamiento también va dirigido a objetivos. En el síndrome postparo, los objetivos de saturación parcial de oxígeno van de 94 a 98%, más o menos similar a los que veníamos hablando previamente. Una presión arterial de oxígeno cercana a 100 milímetros de mercurio para evitar la hipoxia y también evitar la hiperoxia. Las metas de CO2 son un poco más cerradas, de 40 a 45 milímetros de mercurio, tratando de mantener la normocapnia.
evitar nuevamente la hiperventilación. Estas son algunas medidas de soporte ventilatorio como para poder evitarlas. Y bueno, nuevamente parámetros hemodinámicos como son presión venosa central de 8 a 12 milímetros de mercurio, presión arterial media mayor de 65 milímetros de mercurio, una saturación central venosa de oxígeno de más de 60%, una diuresis más de 0,5 mililitros kilo hora, y bueno, la normalización o disminución de los valores respecto al basal de lactato de las primeras 24 horas. Aquí tenemos un algoritmo también de manejo de esto mismo que veníamos comentando y bueno, algunas medidas para poder mantenerlo. Esto también ya es materia de discusión de otra ponencia y la verdad es un tema de manejo en terapia intensiva. Y después, bueno, recordar esto, eh, una vez que tenemos la restitución del flujo circulatorio, nunca está de más considerar la angiografía coronaria, sobre todo cuando se sospeche que el origen de la parada cardíaca haya sido cardíaco, cuando tengamos presencia supra desnivel del ST, cuando haya inestabilidad eléctrica hemodinámica, cuando el paciente esté en estado comatoso después de la parada cardíaca, con sospecha de origen cardíaco y sin elevación del ST. Y bueno, este es un estudio que se debería realizar de emergencia. Hay algunas acotaciones que tenemos que tomar bajo la situación pandemia actual, ¿sí? Las medidas básicas que teníamos de manipular la vía aérea en estos pacientes cuando hay sospecha de COVID no son condiciones recomendadas. Y bueno, las otras medidas pasan a tomar un valor crucial en el manejo y en la actividad que se le brinda a estos pacientes. Bueno, terminamos con RCP y ahora vamos a hablar algunas palabras sobre las terapias eléctricas y el uso del desfibrilador externo automático y del desfibrilador que puede ser que ustedes consigan en cualquier área de urgencia. De nuevo, algunos números. El éxito de las terapias eléctricas también depende del tiempo. Mientras más temprano hacemos o suministramos la terapia eléctrica, mayor va a ser el porcentaje de éxito para poder revertir la arritmia que está condicionando la parada cardiorrespiratoria. Nuevamente, el sustento de estas terapias viene dada por las modificaciones con respecto al tiempo o los cambios que se van sucediendo una vez que va consumiéndose el tiempo. Los primeros 4 minutos de la cese de la circulación hay niveles aceptables de ATP y de oxígeno, por lo cual el éxito de las terapias eléctricas en estos casos, donde todavía hay algo de recursos metabólicos, es mayor. En el transcurso de 4 a 10 minutos entramos en una etapa hemodinámica en donde hay un mayor consumo ya de ATP y de oxígeno. Y más allá de los 10 minutos, el deterioro de la función ventricular, las sistolias y la ausencia de sustratos energéticos o de oxígeno hace que también estas terapias eléctricas fracasen con mayor frecuencia. Los desfibriladores actuales se siguen clasificando en dos tipos, de acuerdo al tipo de onda de energía que utilizan, los monofásicos y los bifásicos. Estos desfibriladores bifásicos también pueden clasificarse en los de primera generación o los rectilíneos. Y bueno, tener en cuenta algunos datos importantes, que la impedancia torácica de un adulto es más o menos de 70-80 ohmios. Esto obviamente hay algunos factores que la modifican, la edad, la obesidad, en fin. Si la impedancia es muy alta y suministramos un nivel de energía muy bajo, no será suficiente para poder revertir una fibrilación ventricular. Se deben utilizar para evitar esto materiales conductores para reducir esta impedancia, como parches de gel, pastas electrolíticas para las paletas
o parches autoadherentes. Las terapias eléctricas vamos a hablar de dos términos, de desfibrilación y de cardioversión. Vamos a comenzar definiendo la desfibrilación, que no es más que una descarga eléctrica de alto voltaje con dosis que van de 2 a 4 joules por kilo de peso en forma brusca o asincrónica y que despolariza el miocardio, permitiendo la restauración de la actividad contráctil ordenada. La cardioversión es la administración de una descarga eléctrica fuera del periodo refractario relativo. La descarga eléctrica causa una despolarización simultánea y momentánea de la mayoría de las células cardíacas y después de esto permite al nodo sinusal asumir de nuevo la actividad normal como marcapasos cardíacos. La cardioversión puede ser eléctrica. Hay desfibriladores internos implantados. Esa es la externa, que es la que habitualmente realizamos en las guardias. Puede ser farmacológica, también puede ser un procedimiento electivo o de urgencia. Como veníamos hablando en la parte previa de la presentación, el desfibrilador externo automático forma parte del RCP básico. Por tanto, es importante tener algunas nociones básicas de cómo utilizar. Hay muchos modelos de desfibriladores externos automáticos, pero casi todos tienen el mismo funcionamiento y el mismo patrón de uso. Sencillamente tenemos que ubicar el botón de encendido del equipo, colocar los electrodos, conectarlos al equipo y conectarlos al paciente. Algunos equipos analizan automáticamente el ritmo del paciente, otros equipos traen un botón para analizarlo y una vez que lo ha analizado, el equipo ordena presionar el botón para aplicar la descarga. Con lo que les decía, hay muchos modelos, hay muchos tipos, pero bueno, básicamente todos traen un mismo patrón de funcionamiento. En este video vamos a visualizar cómo funciona más o menos este equipo de desfibrilador externo automático. On the front, and then just follow the prompts. Apply pads to patient's bare chest. Plug in pads connector next analyzing heart rhythm. Do not touch the patient. Shock advised. Charging. Stay clear of patient. Deliver shock now. Press the orange button now. Shock delivered. Begin CPR. On the side Bueno, sencillo, básico. La mayoría de los equipos deben funcionar de la misma manera. Después de esto, tenemos los equipos que normalmente encontramos en las áreas de urgencias, en las guardias, en las emergencias. Y bueno, los cardiofibriladores también deberíamos de seguir un protocolo para utilizarlo, ¿no? Decimos cardiofibriladores porque con estos equipos podemos tanto cardiovertir como desfibrilar. En el caso que decidamos desfibrilar, obviamente lo primero que vamos a hacer es identificar si hay IFB o taquicardia ventricular sin pulso, conectar el desfibrilador en modo asincrónico, seleccionar el nivel de energía, colocar el gel a las palas, en el caso que corresponda, cargar el desfibrilador con la cantidad de joules de acuerdo al desfibrilador, asegurarse que los electrodos, las palas duras estén colocados correctamente, indicar en voz alta a los demás reanimadores que se alejen del paciente, aplicar la descarga, comprobar que esta descarga se haya producido, ya sea porque hayamos visualizado el movimiento esquelético o porque hayamos visto en el monitor la presencia de línea isoeléctrica. Observar el ritmo cardíaco posterior a la descarga del paciente y en caso de que corresponda reiniciar la RCP.
En las guías nuevas, este paso de observar el ritmo cardíaco del paciente se realiza 2 minutos después de que hemos estado realizando reanimaciones o compresiones y ventilaciones, pues, los ciclos básicos de compresión y ventilación. Nuevamente les muestro acá los ritmos que son desfibrilables, como son la fibrilación ventricular, ya hablábamos, tanto fina como gruesa, y la taquicardia supraventricular sin pulso, tanto la monomórfica como la polimórfica. Y bueno, también les hago acotación de aquellos ritmos que no debemos desfibrilar, como son la sistolia y la actividad eléctrica sin pulso. Acá nuevamente les muestro un equipo, un cardiodefibrilador, como pueden ver, que es habitual en algunas áreas Vamos a hacer es hospitalarias. tratar de explicar un poco cómo es la utilización de los cardiodefibriladores. Hay muchos modelos, muchos tipos de desfibriladores. Hay algunos que, como este, tienen la posibilidad de funcionar como desfibriladores externos automáticos. En la mayoría de las guardias vamos a tener desfibriladores un poco más viejos. Lo importante es saber qué tipo de desfibrilador es, si son monofásicos, que hay pocos, o si son bifásicos, por el tema de saber con cuántos joules vamos a comenzar las descargas. Después de eso, antes de saber la utilización de un desfibrilador, tenemos que siempre tener en cuenta cuáles son los ritmos que son desfibrilables y cuáles son los ritmos que son cardiovertibles. Los desfibrilables serían la FB y la taquicardia ventricular sin pulso. Los demás ritmos serían cardiovertibles, todos los ritmos rápidos, o tenemos en el caso del RCP ritmos que no debemos desfibrilar, como son la sistolia y la actividad eléctrica sin pulso. Bueno, aquí algunos misceláneos respecto a cada equipo. Este por lo menos tiene la particularidad de que podemos utilizarlo tanto en adultos, balas normales, y algunos tienen la posibilidad de retirar parte de las balas y utilizarlo en pacientes pediátricos. ¿Sí? Volvemos a colocarlas, tal cual como estaba. Perdón. Y después vamos a progresar a activar el desfibrilador. Aquí podemos ver que hay algunas opciones. En este caso está la opción desactivada. Los desfibriladores los podemos utilizar tanto para hacer monitoreo, ya que todos los equipos todos los desfibriladores traen esta opción para poder monitorizar al paciente con el equipo, y funcionaría tal cual como un monitoreo electrocardiográfico de un monitor multiparamétrico, ¿ya? Esto es bastante útil cuando no disponemos en el área de urgencias de un monitor para hacer la atención inicial del paciente. Y después lo que vamos a explicar, que es la opción de desfibrilación, ¿ya? Cada monitor o cada desfibrilador, corrijo, tiene en la disposición de la pantalla la forma de activar el modo sincrónico, ¿ya? Aquí acceder al modo sincrónico, confirmar, ¿sí? Ahí estaremos con modo sincrónico, y lo que hace es sincronizar la descarga con el complejo QRS, ¿sí? Nosotros vamos a desactivarlo, porque estamos hablando de desfibrilar, ¿sí? Entonces ya lo desactivamos, ahora está de nuevo en desfibrilar. Lo otro importante también es que los equipos, los desfibriladores en las palas también tienen la opción de poder aumentar o disminuir la carga que vamos a decidir colocar, ¿sí? Y bueno, eso obviamente también lo podemos hacer en el mismo desfibrilador, aumentar la carga de acuerdo a lo que nosotros hayamos calculado en los pacientes pediátricos o decidido por las guías de acuerdo a los pacientes adultos. Después de esto, saber, trae incluso los diagramas de dónde colocar cada uno, ¿sí? Siempre hay uno para el lápex y uno para el esternón. Acá sale colocado un poco lateral al esternón, ¿sí? Y este otro para el ápex.
Y hay otros que no tienen el diagrama, sino que vienen ya directamente escritos, Apex y Esternón. Después de eso, en este desfibrilador los dos botones tienen para establecer la descarga, ¿sí? Entonces, una vez que seteamos la cantidad de energía requerida, el siguiente paso, de hecho aquí lo tiene enumerado el desfibrilador, sería la carga de ese voltaje que hemos decidido, y una vez que decidimos aplicar la descarga, aplicamos la descarga. Bastante básico, bastante sencillo, un poco práctico este equipo, y bueno, ya después tocará en cada situación de urgencia tratar de, en cada área de emergencia, acostumbrarnos al equipo que tengamos. Bueno, muchas gracias. Todos. Bueno, la recomendación es que indiferentemente del equipo del que dispongan en cada una de sus áreas de trabajo, siempre se acerquen, se familiaricen con él, evalúen qué tipo de equipo es y bueno, lo manipulen así como se manipulaba en este video, ya que en el momento de la urgencia es un poco difícil poder hacer esto con la debida calma, y el poder haberlo hecho previamente siempre les va a ayudar para poder utilizarlo y disponer de él mucho más efectivamente. Después de esto, bueno, les comento algunas indicaciones de la cardioversión. En el caso de la cardioversión, recordar que en ese caso sí sería en el modo sincrónico, para poder sincronizar la descarga del cardiofibrilador con el complejo QRS. Y bueno, la taquicardia supraventricular inestable, debido a fenómenos de entrada como el aleteo auricular, la fibrilación auricular, la taquicardia ventricular monomórfica inestable, la taquicardia ventricular con pulso, la taquicardia con QRS ancho, la taquicardia paroxística supraventricular, son algunas de las indicaciones de cardioversión. Ya para terminar, en épocas COVID se hace un poco complicado hacer registro de algunos fenómenos que ocurren en la guardia. Este es el caso de una paciente que estuvo en parada cardíaca, que se reanimó, que revirtió una taquicardia supraventricular con inestabilidad hemodinámica, que fue necesario la administración de terapia eléctrica. Lo que están viendo es los fenómenos post-terapia eléctrica. A la derecha están viendo el electrocardiograma de dos derivaciones que en el video están realizando. Las condiciones de la paciente, obviamente, después de que se tomaron todas las medidas. Algo de acotación es la frecuencia cardíaca que tiene la paciente posterior a esto, y que no sé si se llega a visualizar acá, pero ya tenía valores de saturación del 98%, frecuencia de 26 por minuto, obviamente por soporte ventilatorio, y presiones arteriales normales. Y esto, bueno, como decimos en algunos lados, el diario del lunes, el electrocardiograma de dos derivaciones el día después de las medidas de reanimación. Y bueno, por su atención, muchas gracias.